Bien, buenos días a todos, bienvenidos a este tercer foro medioambiental del Distrito 49-45, que en esta ocasión, en este periodo, lo lidera la doctora Liliana Alberto. La tenemos por ahí, ya nos había saludado, ella está en otro evento rotario. Los rotarios sabemos que cuando va terminando el periodo, en el mes de junio, hay muchas actividades, así que se tomó un momentito para estar presente junto a la gente que está preparándose para el evento que en simultáneo está sucediendo en este momento. Estamos todos reunidos porque en esta fecha del 5 de junio, allá por el año 1972, se inicia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se conoció también en ese momento y también lo recordamos ahora, ¿no? Como Conferencia de Estocolmo. Fue la primera reunión mundial que se colocó en la agenda política de todos los países. De ahí en más, muchos países se han comprometido realmente a trabajar en esto, muchas organizaciones internacionales como Rotary International y tantas otras ONG que surgieron de gente que estaba preocupada por cómo iba a avanzar este tema de la contaminación. Fue en esa instancia de todas las consecuencias que traía la contaminación y la falta de control cuando se formaban industrias o fábricas y a la par no se construía una planta de reciclado, por ejemplo. Ese fue el inicio. Paula Hernández es nuestra directora de Medio Ambiente del distrito, así que Paula, por favor te pido que des la apertura a este foro y la bienvenida. Hola, bueno, buenos días a todos. Acá estamos en esta nueva posibilidad de conectarnos todos a la distancia. He podido contabilizar que estamos presentes 5 distritos, así que para nosotros, quienes estamos organizando, es un honor hermoso que nos puedan acompañar. Estar en casa tiene esto de poder estar en familia, de poder conectarnos cada uno en su tiempo. Por aquí van a ver que andan niños correteando, que son mis hijos, y quienes están detrás de todo esto, y seguramente a todos como rotarios nos ha pasado. Y bueno, pero es una gran posibilidad de poder estar conectados y salvaguardar las distancias que quizás no nos permitirían estar juntos. Así que es un honor que podamos estar aquí trabajando juntos para contribuir a esta casa común, que es el título que nosotros quisimos ponerle a este encuentro. La casa común, que bueno, es un concepto que nos hace pensar y que nos hace sentirnos parte, ¿no? De este planeta donde todos estamos interconectados y debemos actuar en consecuencia de esto. No porque nos olvidemos, sino que nos toca repensarnos constantemente y tomar conciencia de las acciones que ya estamos llevando adelante, como clubes rotarios o como sociedad, ¿no? ¿Qué actividades estamos planteando en nuestra comunidad? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y por qué no tomar ideas de otros lugares, porque no vamos a inventar nada nuevo, pero sí es importante tomar esas ideas y poder replicarlo. Siempre en pos de promover un llamado, una acción, repensar, de pensar esta tierra como una casa común que todos compartimos, donde todos, los seres humanos, las criaturas, todos nos relacionamos y bueno, nosotros somos agentes que estamos actuando para un cambio, los rotarios nos ponemos en acción, nos ponemos en movimiento y bueno, tenemos un área de interés que es el ambiente, por supuesto, así que ahí vamos a estar trabajando y para nosotros es sumamente importante que nos acompañen todos. Así que muchísimas gracias por estar. Esperemos que se lleven todos los conocimientos, todas las propuestas y que las puedan replicar en sus comunidades, porque como les dije, no quiere decir que nadie está trabajando en el ambiente, al contrario, todos trabajamos en el ambiente, pero nos toca ser constructivos, nos toca repensarnos y bueno, seguir trabajando para una equidad social. Gracias a todos por estar. Sean bienvenidos. Gracias a vos, Paulita. Muchas Eh, gracias. Como dijo Paula, son todos bienvenidos y tenemos que ser conscientes de que nuestra presencia hoy acá es muy constructiva. Cada uno de ustedes es un pequeñísimo eslabón importante, ya no más con la presencia y escuchar los fundamentos, los temas que se van a abordar y lo puedan transmitir o simplemente hacer algo, eso ya es muy importante.
Nuestra primer disertante es María de Luján Simunovich, que además de compartir con ella, en lo personal me refiero, la devoción por el medio ambiente, compartimos el origen croata. Me gustaría, María de Luján, que puedas presentar brevemente, porque tenemos el honor de tener la presencia del señor Juan Carr, que como dijo María de Luján, es un gran soñador que trabaja incansablemente por esos sueños, por estos sueños ambientales y también contagia sus ganas. Es fundador de Red Solidaria. ¿Quién no lo ha visto en tantas ocasiones? En esos eventos tan importantes para la gente que no hay quien lleve esa bandera y él está allí. Es impulsor de grandes proyectos que intentan dar respuestas a diferentes problemáticas. Así que María de Luján, la primer disertante de hoy, te queremos escuchar. Tu disertación, sos voluntaria del proyecto Nueva Ruta Verde, que es un biocorredor de plantas nativas desde Ushuaia hasta Alaska. Así que te damos la bienvenida y también a Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada agradecerles, la verdad que es muy emocionante para nosotros poder compartir este espacio. Eh, Juan y Francisco, también del equipo de voluntarios de Ruta Verde, y bueno, y es un poquitito lo que representa al nombrar este proyecto que ya tiene una fortaleza increíble y un crecimiento que nos sorprende día a día. Bueno, primero me presento, como dijo María de Luján Simunovich, todos me conocen por Marilú, así que seguro por ahí escuchan a Juan y a Francisco que me dicen Marilú, ya internalizado, pero vivo en la provincia de Santa Fe, vivo en una localidad que se llama Caferata, al sur de Santa Fe, pero trabajo mucho y es desde ahí donde abordo el trabajo con la nueva Ruta Verde, una localidad que se llama Chañar Ladeado. Bueno, la nueva Ruta Verde, ya Juan va a ser más específico porque por supuesto es impulsor de este proyecto y para mí es un honor ser parte. Eh, es un desafío que comenzó con un sueño y que hoy es una gran red de voluntarios, de gente que se suma. Retomo lo que decía Paula en esto de que mucho se está haciendo y bueno, y la mirada de la nueva Ruta Verde tiene que ver con eso. Visibilizar todo lo que se está haciendo, transmitir, contagiar, eh, caminar a la par, saber que hay otros que pueden ayudarnos, porque por supuesto que cada uno desde su espacio y desde su lugar. Yo soy docente, o sea, no soy ambientalista, no tengo vivero, no tengo, o sea, nada específico a lo ambiental, pero desde el trabajo, desde las escuelas y con todo el soporte de la ley integral ambiental en educación, abordamos y trabajamos para, bueno, sembrar desde los más chiquititos el compromiso, el interés y bueno, todo lo que puede llegar a despertar con respecto al cuidado del medio que nos rodea y del medio del que somos parte, principalmente tomando conciencia de que somos los principales actores responsables a la hora de tomar decisiones, ¿no? En esto de que hablábamos o te escuchábamos hace un ratito, Ana, bueno, desde Estocolmo hasta hoy todo lo que va sucediendo y tiene que ver con repensar, tomar decisiones adecuadas y cuando lo hacemos juntos es más fácil, porque tenemos la mirada del otro, tenemos el acompañamiento del otro y bueno, y este es el camino. La nueva Ruta Verde es un gran desafío que crece, que suma, que va visibilizando baldosas, ya les vamos a contar, a lo mejor algunos de ustedes escucharon, pero esas baldosas verdes se localizan en un mapeo. Yo ahora cuando le vamos a dar la palabra a Juan y a Francisco también para que desarrollen y yo voy a compartir en el chat para que les quede también algunas imágenes o link para que ustedes puedan ingresar y tener directamente cómo hacer una baldosa, cómo ingresar y sumarse también al proyecto. O sea, cada uno desde lo que hacemos, tratando de ir a la par, compartir dentro del grupo grande de Nueva Ruta Verde. También realizamos diferentes trabajos con
con otros subgrupos, como puede ser, como es el grupo de docentes, donde interactuamos con escuelas de todo el país, y en lo posible ahora también es sumar escuelas del continente, para interactuar simplemente para eso, sin ninguna restricción, sin ninguna, desde todas las formalidades, de todas las modalidades, niveles. Así que bueno, es un poquitito la presentación, así le doy la palabra a Juan y a Francisco para que desarrollen desde su lugar y después redondeo. Yo aprovecho mientras en el chat para compartirles. Una vez más, gracias a todos y bueno, estamos a disposición para sumarnos a lo que realizan cada uno de ustedes, para que ustedes compartan con nosotros también sus propuestas. Juan o Francisco, no sé quién toma la palabra. Buenas tardes, buen día para todos. Soy Francisco Jesús Jiménez del Eco Rotary Club Mashuit, Ciudad de Entre Arroyos. Soy del distrito rotario 4895, que es del norte de la provincia de Buenos Aires. Actualmente estoy viviendo en Santa Tecla, Corrientes, y trabajo en parques nacionales, en el Parque Nacional Iberá. Como rotario, mi propuesta es que se puedan unir a esta iniciativa de biocorredores de plantas nativas, y cuando en sus clubes rotarios piensen en una plantación, que la misma sea de acuerdo a las nativas que corresponden a la ecorregión a la que pertenecen, y que también puedan hacer un trabajo colaborativo, no solo por la comunidad, sino también dentro del mundo rotario con los clubes rotarios de la zona. ¿Y esto por qué? Por muchas razones. Ustedes saben que como rotarios estamos siempre fomentando el compañerismo y la unidad de los clubes rotarios y de las comunidades a las que pertenecemos. Y de esa forma también estamos colaborando con el trabajo que buscamos a través de esta iniciativa, que son establecer biocorredores. En la medida que nosotros hagamos plantaciones de nativas que corresponden al lugar al que estamos favoreciendo a que vuelvan las luciérnagas, a que vuelvan las mariposas, a que vuelvan los pájaros que deberían estar, y muchas veces por este avance de la urbanidad estamos perdiendo la biodiversidad que necesitamos y que es tan necesaria, porque el cuidado y la protección del ambiente implica este tipo de trabajos, que tal vez es un trabajo silencioso o un poco lento, pero es importantísimo. Y es trabajar en pos de el principio que rige esta década para las Naciones Unidas, que es la década de la restauración. La restauración ecosistémica implica que vayamos recuperando parte de lo que hemos perdido, porque no hay forma de restaurar todo lo que se viene perdiendo y todo el avance de la urbanización si no respetamos el ambiente, pero a la vez hay que recuperar lo que se está perdiendo. Así que desde Rotary nosotros estamos uniendo nuestros esfuerzos como Club Rotario a esta iniciativa de la Ruta Verde, y los invitamos a todos los rotarios de este distrito y de los otros distritos que nos están acompañando a que se enamoren de esta causa y colaboren con esta iniciativa, que lo que buscamos es que vuelvan las nativas a donde tienen que estar. Tenemos reuniones periódicas cada tanto donde tratamos de reunirnos y hacer puentes entre los clubes rotarios que van surgiendo y que tienen intenciones de participar, y creemos que podemos hacer una gran red, que es el sueño que nos inspiró Juan con su iniciativa de unir Alaska con Ushuaia, o Ushuaia con Alaska.
Eso no quiere decir que sea de norte a sur, sino que como nuestro continente, si bien avanza sobre los dos hemisferios, rotariamente también sabemos que es una hermosa red la que hemos construido con los clubes rotarios y a la vez creo que es una iniciativa que entusiasma mucho a las generaciones jóvenes, que son los que están muy preocupados por el planeta que le estamos dejando. Y creo que también es parte de nuestra responsabilidad por nuestros hijos y las generaciones que nos van a continuar, dejarles un poco mejor este planeta, ¿no? Así que de norte a sur, de este a oeste, de noroeste a sudoeste y uniendo todos los puntos cardinales podemos hacer un gran trabajo y a la vez darle la oportunidad a muchos otros ciudadanos interesados por la preservación del ecosistema a que puedan ayudarnos a servir. Y esto lo digo porque en Rotary estamos muy preocupados por la membresía y sabemos cuando nos ponemos a trabajar que nos faltan manos para la obra. Así que por la casa común y por la necesidad de sostener nuestros clubes, también es una buena causa unirse a esta iniciativa. Lo dejo a Juan y cualquier cosa estoy disponible para escuchar consultas y sugerencias. Muchas gracias, Fran, Marilú, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, primero digo una cosa de sábado cálido a la mañana. Qué lindo estar en casa y los hijos que hacen ruido. Sí, ahora los míos ya no hacen ruido, tengo muchos, ya están grandes. No están en casa, pero están cerca. Pero qué linda apertura el ruido de la familia y los chicos. Ya me conquistaron enseguida. Agradecerles mucho. Yo les cuento, la Red Solidaria es un movimiento. Soy, se imaginan, admirador del Rotary desde que lo conocí. Fui rotario honorario más de una vez porque hacemos muchas cosas en común. Y nuestros universos de una red solidaria son muy variados, ¿no? Ahora en las grandes ciudades de Sudamérica y Argentina, la situación de calle, cuando alguien necesita dadores de sangre urgente, cuando se pierde una mujer con Alzheimer en algún pueblo, en alguna ciudad y hay que buscarla, o desgraciadamente se pierde Loan, se pierde un chico, cosas muy puntuales que también hacen ustedes. Aparece una patología que hay que extinguir del mundo, que ustedes lo lograron en más de una oportunidad. Y lo nuestro es muy variado. El autismo, bueno, les nombraría 83 temáticas que estuvimos cerca de tratar de hacer algo. Somos la gente común, somos ciudadanos y ciudadanas. Y primero, antes de entrar puntualmente en la Ruta Verde, ya termino, les cuento lo que a mí me pasa como si estuviéramos en el living de casa, que están todas y todos invitados cuando quieran. Vivo en Florida, en Vicente López. Por ejemplo, cuando hace falta el traslado de un chiquitito en avión a una gran ciudad y es una familia con dificultades culturales, económicas, en cualquier provincia, cualquier ciudad, por lo menos de la Argentina, nosotros normalmente cuando no tenemos red ahí, buscamos a un cura, una monja, a un docente, una docente, o a un rotario o a una rotaria. Nosotros sabemos que donde hay un rotario o una rotaria, hay un compromiso, hay una forma de vida, hay una mirada, hay unas ganas de cambiar el mundo a toda escala, local, media y global. Y cuando hace falta, o cuando hay una inundación, o cuando hay un terremoto, o cuando hay un incendio, si no encontramos a nadie nuestro, amigo o amiga, nosotros vamos por el Rotary. Entonces eso quería decirle que este ciudadano se enorgullece que el Rotary exista en nuestro país y en el mundo, porque para nosotros es un lugar de confianza y una garantía de, como dicen ahora los adolescentes y no tanto, se ponen la 10 cuando hay una necesidad en la comunidad. Terminé con mi aplauso a ustedes, que se lo quería decir, porque cada vez que veo un rotario o rotaria se lo digo. La Ruta Verde. La Ruta Verde nace porque vieron que está de moda la mala noticia, ¿no? Todas las noticias son malas, son malas, son malas. Y entonces en una red solidaria lo que pensamos es, bueno, dicen que hace mucho frío y hay personas que tienen frío, bueno, abriguémosla.
Dicen que hay una persona que está sola, acompañémosla. Dicen que faltan dadores de sangre para la cirugía de la abuela de Joaquín. Bueno, busquemos los dadores de sangre. Entonces ahora dicen, la mala noticia es el calentamiento global, la crisis climática, se derriten los glaciares, se inunda el mundo. Y cuando te dan malas noticias y no te dan ninguna respuesta, ese es un lugar para una red solidaria. De cualquier forma, el Rotary es una red solidaria admirable de más de un siglo. Bueno, además de angustiarme, ¿qué hacemos? Y la ciencia nos dijo que una respuesta real y verdadera es plantar nativas o proteger las nativas. Esta idea de la ruta verde, que es una ruta de árboles y plantas nativas, nació para responder al calentamiento global. El mundo puede crecer medio grado, un grado y medio, 2 grados en 30 años. Puede subir hasta 30 centímetros el agua del mundo, todo tremendo, pero parece increíble, pero si plantamos nativas y el mundo se acostumbra a plantar nativas, eso es una respuesta concreta, real al calentamiento global. Por eso plantamos primero un árbol, después 2, después 3, vimos que tenía forma de una filita, plantamos una fila después de 50 metros. Como nosotros siempre hacemos banderas y banners y esas cosas, dijimos, bueno, hagamos un banner más grande de árboles y de plantas para que se vea, para hablar del calentamiento global, y básicamente porque casi nadie, yo mismo recién ahora estoy conociendo las nativas. Primero hay que conocerlas, después hay que plantarlas y después hay que protegerlas. La ruta verde, si alguien pone una nativa en una maceta, ya es parte. Y si alguien planta, todo un gobierno enorme planta un camino de 10 kilómetros, ya es parte. A toda escala, lo que estamos tratando de hacer es eso, de aumentar las nativas. Y cuando uno pone nativas, vuelve la chicharra que se había ido a ese lugar, vuelve el ave que no anida más, vuelven en algunos lugares las luciérnagas que están en extinción, y al mismo tiempo es una forma muy rotaria. Vieron que a veces hay un señor o una señora o una empresa que batieron un récord y plantaron 1 millón de árboles en 10 minutos. Bueno, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros lo que podemos hacer es uno a uno, planta a planta, árbol a árbol, entre todos, hacer la ruta verde. En Argentina estamos muy bien, en 370 lugares tenemos algún amigo, le decimos baldosas verdes que se han plantado, y de eso se trata, no de otra cosa. El 28 de junio, bueno, después les pasamos, hacemos un encuentro, están todos invitados, y les agradezco tanto este rato y ese compromiso y esa sensibilidad del Rotary de más de 100 años, ¿no? Por mirar la comunidad, mirar alrededor, ver un dolor y transformarlo, abrazarlo. Son maravillosos y maravillosas, y eso se lo quiero agradecer como ciudadano. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Porque puse los auriculares y no sé el audio cómo sale. Te escuchamos perfecto. Bueno, el mensaje es este, ¿sí? Concientizar, invitar y proponer y conocer y transmitir acerca de la importancia de las nativas, porque mucho se habló durante mucho tiempo de la necesidad de plantar y con el tiempo fuimos aprendiendo que tampoco es plantar en cualquier lugar ni cualquier especie. Y cuando hablamos de plantar, hablamos de los árboles, de las hierbas, o sea, en general. Y es el trabajo que se está empezando a hacer y que se le está empezando a dar mayor causa en este momento, porque también plantar sin pensar revisar y proyectar en las especies que se fueron plantando, en muchas situaciones sabemos que fue más negativo que positivo. Entonces, bueno, desde allí la bandera de Ruta Verde de transmitir este mensaje, de conocer y trabajar con las especies nativas. No es fácil porque seguimos hablando de plantar, plantar y plantar, pero bueno, la idea es, y el desafío del proyecto, justamente conocer nuestras ecorregiones, conocer cuáles son nuestras nativas, cómo funcionan en esos espacios,
cuál va a ser la consecuencia, qué es lo que va a generar esa plantación, qué es lo que va a traer, y pensando, bueno, en las aves, pensando en todos los animales. Muchos vivimos en ecorregiones que están totalmente devastadas desde las especies nativas y justamente el trabajo viene a tratar de fortalecer y restaurar esos espacios. Muchos lugares que sí, ya cuentan y se trabaja mucho para preservar cómo es el trabajo de las reservas naturales, con las cuales interactuamos, con muchas de ellas, y bueno, también identificarlas y mostrarlas, como los parques nacionales, como las reservas. Si ustedes abren en el mapeo van a poder identificar todos los espacios que se fueron visualizando con la cartelería, y esta cartelería justamente le da la identidad a ser parte de este proyecto, que no es ni más ni menos que esto, visibilizar espacios, que por supuesto esos espacios están cuidados y abrazados por gente que revaloriza el lugar, y bueno, más allá de todo eso, acompañar en las situaciones, como ha sido en los incendios, tratar de conectar, de ser puentes, como es el gran trabajo que hacen ustedes también. Bueno, agilizar, informarnos, tener el contacto para preguntar y para consultar y ver qué hacemos o qué no hacemos. Bueno, es la dinámica que se trabaja desde este movimiento, que bueno, por suerte somos cada día más, así que están todos invitados a sumarse. Yo les voy a dejar en el chat la invitación también para la propuesta del 28 de junio, que será en el estadio de River Plate, pero también con la dinámica de virtualidad, una jornada intensiva de encuentro, de intercambio, programada, pensada desde la nueva Ruta Verde, así que bueno, también quedan todos invitados. Ahora a ver si lo puedo compartir en el chat. ¿Alguna consulta? Primero saber si alguna vez habían escuchado acerca del proyecto. En la provincia de Santa Fe hay muchos lugares con los que contamos, con los que ya se están sumando, en Entre Ríos también, por supuesto que en Uruguay, pero bueno, la idea es que ya esta ruta, que es una autopista, como diría Juan, continúe creciendo en red. Muchísimas gracias, María de Luján. Lamentablemente, tanto a Paula como a mí se nos corta intermitentemente la conexión. Lamentamos mucho esa desprolijidad, pero sí pedimos que los que tengan preguntas, por favor, vayan levantando la mano y la disertante lo pueda ir respondiendo. Y si no, si te parece, Paula, damos lugar al segundo disertante. Bueno, como decía Anita, yo tengo una pregunta para hacer. Por eso me interrumpo, me cambié de celu, pasé al celu también por esto que estoy teniendo problemas, pero quería preguntarle a Luján si ella puede contar cómo es que llega a Ruta Verde, porque me parece sumamente interesante que todos puedan conocer ese motivo en el que ella llega, porque es una manera de poder ver que todos podemos llegar y de diversas maneras y cómo todos estamos trabajando en lo mismo, ¿no? Si no le molesta a ella contarnos. Sí, por supuesto. Una gran alegría poder compartirlo. Cada uno fuimos llegando de una manera diferente, así que hablo desde lo particular. Como yo les conté, soy docente de nivel primario, también de nivel superior, y a nivel primario, desde el 2021, venía trabajando con un proyecto que se llama Sueño Bajo Chañares, una inquietud de los estudiantes que viven en Chañar Ladeado, y se dieron cuenta que en la localidad no había chañar. ¿Por qué se llama Chañar Ladeado? Y en la escuela contamos con 2 árboles, y ante la observación y el trabajo, pensemos en el momento de 2021, bienvenido sea, no podemos ir más allá del espacio delimitado que teníamos en esta vuelta a la presencialidad. Yo no hacía mucho tiempo que estaba en la escuela, pero a mí ese árbol en particular que teníamos frente al aula me apasionaba. Y los chicos no lo tenían registrado.
hasta que seguimos todo el trabajo de observación. Siempre, por lo general, en un cuarto grado siempre hay otro tipo de salidas. Ese año no nos podíamos correr del espacio, ni del aula, ni del patio de la escuela. Bienvenido sea, porque fue cuando se detuvieron a hacer un trabajo de observación bastante intensivo, y en ese trabajo de observación surge esta inquietud de que ellos no conocían que ese era el chañar, que era el árbol que le daba el nombre a su localidad, y a partir de ahí empezaron a hacer trabajos de observación en su manzana, donde viven, en su zona, y no hay chañares. Hicimos un censo con ayuda también del equipo de medio ambiente, que logramos un acompañamiento, y esto es también muy importante porque trabajar en red en las localidades es sumamente esencial, y bueno, es lo que intentamos también que los chicos vean. Y a partir de ahí surge este proyecto con la necesidad de que ellos querían ver más chañares, y a partir de ahí empezamos a entender y a conocer lo que representaba el chañar como nativa en la región. Y historia de los abuelos, historia, bueno, pampa pura con el trabajo agrario. Imaginemos una devastación de los montes que había en nuestra zona, y ahí se visibiliza la problemática de las decisiones mal tomadas, de encontrarnos con árboles que no son nativos y que han traído muchas dificultades en la planificación de arbolado urbano y público en la localidad. Empezar a trabajar en conjunto con el equipo de ambiente, pensando, estamos hablando de chicos de cuarto grado, cuarto que pasaron a quinto, continuaron con su proyecto. Hicimos una plantación de diferentes nativas, que es nuestra primer baldosa, un pequeño biocorredor, empezando a conocer sobre nativas, y después la inquietud de que ellos querían chañares. Y cuando empezamos a averiguar, no había viveros que tuviese plantines de chañares, era increíble. Entonces una de las propuestas surge, y con mucho apoyo, mucho trabajo de una familia, se sembraron semillas del chañar de nuestra escuela, que fueron cuidadas en partes en la escuela y en parte en el patio de la casa de esta familia, porque cuando no estábamos en la escuela había que atenderlos igual. Y se desarrollaron casi 200 plantines, 180 plantines, una cosa así. Entonces el cálculo que hacíamos con los papás era que para cuando estos chicos terminaran séptimo, esos plantines iban a estar aptos para poder pasarlos a tierra y cerrar su jornada de primaria, con su ciclo de primaria, con esa actividad. Y en medio de esto, como decimos siempre, el trabajo en red como nos conecta, gente de Puentes del Alma, que también trabajan muy a la par con Red Solidaria, participa, gente de Chañar que yo no conocía tampoco, participan de las reuniones de Red Solidaria y de las propuestas que Juan va tirando así para despertar y acaparar con el interés y las ganas de todos que tenemos para acompañar. Y escuchan la propuesta de la nueva Ruta Verde, y Juan proponía esto de que, bueno, que sean puentes para buscar gente y transmitir y hacer que esto se pueda expandir. Y bueno, es así como me llega a mí la invitación y la propuesta de compartir esto que se estaba haciendo en la localidad con la nueva Ruta Verde. Pleno receso de invierno, yo necesitaba autorización porque no podía hablar por mí. Por suerte y gracias a Dios, desde el Ministerio de Educación y desde la comuna local, porque el proyecto es compartido, tuvimos la autorización, y desde ese momento seguimos trabajando con los proyectos de la escuela y la localidad. Y bueno, desde mi lugar me quedé en el equipo de trabajo para continuar como voluntaria. Así que ese es un poco el recorrido. Digamos que resumen, hay mucho en el medio, pero de alguna u otra manera todos llegamos así, convocados desde esa red que genera la gran Red Solidaria. Bueno, el año pasado se hizo una gran plantación con esos chañares, y este año continúa. Somos parte del desarrollo de planificación urbano de la localidad, y bueno, el proyecto se considera, se tiene en cuenta, tanto para el trabajo de aula como para la comuna local, para habilitar.
Y esto de generar esa conciencia, no podemos plantar donde queremos. Porque los chicos en aquel momento cuando decían, no, y si plantamos acá y allá, no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que asesorarnos, tenemos que pedir autorizaciones, tenemos que pedir que nos acompañen, porque solos no lo podemos hacer. Y esto de entender eso, solos conseguimos muchas cosas, pero no es lo mismo cuando lo hacemos con otros y pensando juntos. Así que, María bueno, de Luján, sí, o Juan Caro, Francisco, hay una pregunta de una docente que dice si cuando eligen colaborar o participar en esto, ellos tienen una asistencia en cuanto a las nativas que se deben plantar y en qué época y cómo es el mantenimiento de esa nativa. Si ustedes asisten a eso. Somos varios los que integramos el grupo de esta iniciativa de Ruta Verde y lo que tratamos en esos casos es buscar quién es el de la zona, porque lo importante es asesorarlos en cuanto a cuáles son las plantas de esa ecorregión. En segundo lugar, lo que quiero recalcar que cuando hablamos de plantaciones no es una acción aislada, sino que la idea es trabajar sobre un lugar y mantenerlo. Y en ese sentido es un trabajo que hay que hacer con la comunidad, ¿no? Y comprometerse, y es una buena iniciativa para fidelizar colaboradores. Entonces, es importante buscar en nuestra comunidad quién es el que conoce sobre nativas y sabe cuáles son las nativas que corresponden a ese lugar. Como el claro ejemplo de cómo se motivó Marilú para ingresar a esta iniciativa, eh, creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no? Descubrir, hay muchos pueblos como Chañar Ladeado que llevan el nombre de un árbol nativo y que hoy ya no le pueden rendir homenaje al árbol que los patrocina como comunidad. Entonces, descubrir cuáles son los árboles y también no solo los árboles, porque bueno, nosotros hablamos de árboles, pero también hablamos de todas las especies de flora que deberían estar en el lugar y que acompañan a esos árboles. Y también hay regiones donde no existen árboles. Y es ahí donde tenemos que pensar cuáles son las plantas que tienen que ir en ese lugar. Ustedes saben que, por ejemplo, la llanura pampeana, antes de que llegue el español, no abundaban los árboles. Y no es una región que predominen árboles. Los tiene y son cuáles son los nativos, pero también las praderas de pastizales, bueno, ahí hay que recuperar pastizales. Yo recuerdo también un conversatorio que hemos tenido, o era otro foro de este mismo distrito, donde tuvimos la oportunidad de tratar el tema de las islas de biodiversidad. Ese es un lindo proyecto que va de la mano con nuestra iniciativa de Ruta Verde, porque a los productores rurales que tienen explotación de sus campos para sembradíos, perfectamente pueden dejar un relicto, un espacio para que se puedan hacer estos bosques de biodiversidad, donde se dejan las plantas nativas, las que corresponden al lugar, y que hagan de esa isla tan necesaria en este mar de sembradíos, ¿no? Que a veces tenemos, sobre todo en ese distrito, ¿no? Perfecto, gracias Francisco, clarísimo como siempre. Marcela pregunta, ¿podrían explicar qué es una baldosa verde? sí, bueno, no sé si Juan quiere dar su detalle con datos científicos, pero la baldosa verde básicamente es el espacio que consideramos desde Nueva Ruta Verde como el espacio que se visibiliza, el espacio que se sembró, se plantó, que se está cuidando, que se está restaurando
Y bueno, y en ese espacio, que puede ser de 2x2 a una restauración de un monte, lo que consideremos necesario o lo que esté a nuestro alcance, eh, eh, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que sembrar o plantar en una maceta también podemos generar una baldosa verde. ¿Por qué? Porque desde el momento que se desarrolla eso que sembramos, eh, el hábitat de ese espacio cambia, se modifica, porque al poquito tiempo van a aparecer insectos, vamos a ver maripositas si tienen flores. Entonces, cada baldosa verde representa eso, el espacio que se está cuidando, que se está visibilizando, porque también, bueno, hay lugares como las reservas o lugares naturales que ya tenemos espacios con grandes plantaciones, que la idea es visibilizarlos justamente para cuidarlos. ¿De qué manera los visibilizamos? Por un lado, colocando la cartelería, que ese espacio está siendo parte de la nueva Ruta Verde. La cartelería tiene que ver con símbolos que fueron diseñados y que son trabajados por un grupo de la Cátedra de Diseño de la UBA, que nos acompañan. Y bueno, están muy pensados para cada sector. Cuando nos sumamos desde lo general, cuando nos sumamos desde las escuelas, un cartel que identifica las escuelas, desde las iglesias, una de las últimas acciones más grandes tiene que ver con el desarrollo que está llevando adelante, coordinando Juan también, de este tramo desde la Basílica del Sagrado Corazón hasta Luján, y tiene que ver con el homenaje al Papa Francisco. No sé si Juan quiere comentar algo más, pero para cada sector hay un diseño, que les voy a compartir también algunas imágenes, pero si ustedes ingresan a esos links que yo estoy compartiendo, cada uno puede generar el nombre en esa baldosa, descargarlo, imprimirlo, ponerlo en un cartel, hacerlo con el material que considere para señalarlo, localiza esa ubicación y nos comparte a nosotros para que la gente de diseño lo suba al mapeo. Es el procedimiento que se va haciendo para bueno, lo que tiene que ver con la visibilización de la nueva Ruta Verde. Cuando ustedes ingresen al Google Maps, van a ver esos cartelitos en verde y blanco. Cada cartelito representa una baldosa de un lugar diferente. Incluso cada lugar o cada localidad tiene sus baldosas más pequeñas, porque necesitamos, científicamente diría Juan, eh, que las baldosas tengan su continuidad para que ese espacio se regenere, se recupere con mayor rapidez. Pero bueno, por el momento cada uno puede ser en su lugar o desde el lugar en el que se encuentre el punto cero de su baldosa para sumarla y continuar trabajando en su sector. Por supuesto, convocando, invitando, proponiendo, transmitiendo la idea de lo que representa el desafío de la nueva Ruta Verde. Perfecto, María de Luján, Simonovich, muchísimas gracias también Francisco de Ruta Verde y Juan Carr, por supuesto que los invitamos a que si tienen tiempo se queden acompañándonos, tenemos disertantes muy interesantes también, con temáticas interesantes, eh, así que muchísimas gracias por el tiempo. Teníamos como próximo disertante a Julio Milat, pero bueno, nos avisó que tiene un inconveniente de salud. Él iba a tocar el tema humedales, que es de nuestra región, justamente sobre el río Paraná. Tenemos humedales muy, muy ricos en historia de la vida vegetal, ¿cierto? Y animal también. Así que en otra ocasión, seguramente, desde el distrito lo vamos a tener comprometido. El que sigue ahora es Matías Postay. No sé, Paulita, si vos lo querés presentar. Él va a tocar el tema de recursos hídricos. Paula. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto.
Hola. Hola Matías, bienvenido, buen día. Bueno, a lo mejor Paula está sin conexión. Matías Postay es ingeniero en recursos hídricos. El tema de hoy es sistemas de riego y drenaje agrícola sostenibles y restauración ecológica de ríos. Qué tema, Matías. Así que bienvenido y te escuchamos atentamente. Bueno, hola, ¿qué tal? Un placer acá compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paulita, por gestionar este flor de evento que es muy necesario para nosotros hoy y para el futuro, sobre todo, pensando en las generaciones que aún no toman decisiones y los aún no nacidos. Em, Dígame si se escucha bien. Sí, Bien. perfecto. Perfecto. Bueno, yo les comento, soy ingeniero en recursos hídricos, me dedico a lo que es río y drenaje con estudio de calidad de suelo, de variables meteorológicas, todo lo que es el ciclo del agua en la tierra y además me especializo en lo que es restauración ecológica de ríos para Canadá. Eh, brindo servicios, soy consultor independiente y brindo servicios a una empresa que, bueno, se vincula con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Entonces, bueno, he aquí que me surge la oportunidad de inmiscuirme en ciertos saberes que, bueno, que a veces van llegando a cuentagotas acá a Argentina. Y bueno, mi desafío hoy día, además de ser ingeniero y hacer consultoría, es justamente poder bajar toda esta información que hoy están aplicando los países del norte para restaurar sus ecosistemas y poder darle otra mirada al manejo de los recursos hídricos, no solo con tecnología e ingeniería, sino desde una mirada transversal. Es decir, atendiendo a otras variables con otros profesionales y con la comunidad. Bueno, dicho de paso, soy activista, estuve en la actividad de remar contra corriente, por el agua y la vida y la soberanía, participo en varias ONG, y bueno, me gusta mucho inmiscuirme en lo que es la gestión, el ambiente y la ingeniería de la mano con, con las necesidades sociales, porque no nos olvidemos que no estamos solos y que justamente trabajamos en comunidad. Bueno, si me permiten, voy a mostrar una presentación que tengo lista para ustedes. Screen share. Correcto, Matías, adelante. Sí, acá me dice que el host eh, inhabilita participantes que compartan la... Me tienen que habilitar, me parece. Ahí está. Ay, perfecto, gracias, gracias, gracias. Who can screen? Ahí está. Bien, perfecto. A ver qué tengo para compartir. Bueno, Qué bueno que manejes inglés, porque si no yo... estamos al horno. No, sí, igual me cuesta bastante el inglés. Bueno, le voy a pasar una presentación. A ver, esta F5. Bueno, mi consultora se llama Ingeniería del Agua. Bueno, como ya dije, soy ingeniero en recursos hídricos y bueno, estamos acá participando del Rotary Club con la actividad de ambiente. Me encanta. Bueno, un poco esta charla va a tener dos módulos, tengo 15 minutitos, así que va a ser medio breve. No, no puedo entrar mucho, o sea, podría estar hablando horas y días de esto, pero bueno, traté de condensar toda la información y las experiencias que ya tengo para, bueno, poder ser claro en la comunicación. Cualquier cosa me detienen, me dice, che, no entiendo esto, no entiendo aquello, no hay ningún problema, además, me encanta explicarlo. Bueno, vamos por un lado. Bueno, un poco el lema de la consultora es cultura primero, saber qué es lo que los conocimientos populares del lugar y ciencia aplicada, es esa conexión que a veces, más que conexión, parece un divorcio entre lo que es la investigación y lo que son los saberes populares. El agua y el ambiente para la sostenibilidad agrícola. Bien. Siempre cuando nosotros pensamos lo voy a dar una mirada más ingenieril y de planificación y de ejecución de ahora, que es un poco lo que me toca a mí. Siempre con los comités de cuenca, con sectores privados e incluso estatales. Cuando uno habla de viabilidad, que un proyecto funcione, que digamos, bueno, esto lo vamos a llevar adelante y necesitamos hacer estudios, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos saber cuál es el marco legal, esto que comentaban un poco de las plantas, las nativas, dónde plantar, dónde no. Necesitamos conocer qué calidad de recursos tenemos, como el agua, el suelo,
ver también si se cumplen las necesidades de rentabilidad, porque no nos olvidemos que un desarrollo sostenible viene de la mano de lo económico, lo social y lo ambiental. Si nosotros una de esas tres patas se nos cae y no estamos pensando en un desarrollo sostenible. Y sobre todo también, bueno, ahí ven lo que me parece muy interesante, esta vueltita que es como lo que es la economía circular, que vuelva. Eso nos permite a nosotros, una vez que tenemos pensado eso, generar una planificación ¿para qué? Para luego ejecutar. Ejecutar en función a qué? Al diagnóstico que hacemos en cuanto a qué? A la información antecedente, qué es lo que pasó en el lugar, esto de la mano del riego, por supuesto, y también de todo en realidad. Una cuestión general que me gusta mucho como poder compartirlo para que la gente cuando tome decisiones o interese hacer una investigación en cuanto a lo que es ambiente, lo tome en cuenta. A lo que es la variable de la calidad de suelo, cómo tenemos el suelo, si está deteriorado, sé que es una remediación, es decir, aplicar algunas técnicas que nos permitan llegar a un estado saludable del suelo para luego aplicarle una restauración. Y cuando hablamos de restauración, me pareció muy interesante que lo que mencionó el señor, esto de la restauración es devolverle los servicios ecosistémicos del lugar. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? Es el ecosistema, el aire que respiramos, la calidad de agua que tomamos, el suelo que tenemos, la temperatura que nos abriga, la humedad que recibimos, las lluvias que tenemos, esos son servicios ecosistémicos. Y muchas veces cuando interferimos el entorno con cierta cultura un poco extractivista, bastante, digamos, esos servicios los estamos perdiendo. Y ahí es cuando, ahí cuando mella un poco lo que es el cambio climático. Bueno, acá les puse una foto de una estación meteorológica que son las tecnologías que el ser humano hoy cuenta para poder justamente medir esas variables. Y bueno, la calidad de agua y el suelo. Y la información, porque no nos olvidemos que hay un montón de gente que ya viene recopilando información, se viene haciendo investigaciones, pero necesita encontrar un punto medio, donde toda esa información se condense. Bien, sigamos a la próxima. En cuanto a riego, nosotros siempre tenemos que saber la planta. Por eso decimos, bueno, nosotros necesitamos producir alimentos, claramente, necesitamos intervenirlo porque hablamos de desarrollo sostenible. Y tenemos que conocer la raíz, tenemos que conocer cómo esa planta responde a las necesidades, al pH, qué cantidad de nitrógeno, fósforo, los tipos de suelo. Y no es que la planta responde para todo lo mismo. Nosotros tenemos que hacer análisis, estudiarla, conocerla, porque a veces se conoce poco y se desconoce un montón, y a veces por no querer escuchar, se toman decisiones erróneas que ¿quién lo paga? El medio ambiente, porque cuando uno pone un montón de insumos, recursos, no es que solamente duele el bolsillo, le duele a la naturaleza que al fin y al cabo no terminó dejando, digamos, produciendo algo, decir, bueno, generamos un producto que es consumible, sino que tenemos que reiniciar el ciclo. Y que eso nos trae un deterioro de los recursos naturales. Bueno, sigamos. Como siempre digo, conocer nos permite predecir y realizar inversiones a escala cuidando los recursos. Esto que acabo de decir. Nosotros no podemos hacer cosas a ojo que si bien a veces funcionan, no son lo más óptimo. ¿Por qué? Porque no nos permite, terminamos sacándole mal a Pache lo que necesita. Para otro dato muy importante, ¿qué pasa? Cuando nosotros aplicamos agua en río y hablamos de cultivos a gran escala, que eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces no se sabe porque el ámbito del campo a veces es un poco aislado, hablamos de que 1 milímetro de lluvia equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Imagínense lo que es la lámina de agua. Y cuando hablamos de 100 hectáreas, 200 hectáreas, estamos hablando de un montón de agua, un montón de agua. Un dato que no es menor es que el sector agrícola nos consume casi el 50-60% de nuestra agua dulce. Entonces, si no solo cuidamos de nuestras casas, que el consumo humano equivale al 20-30% de lo que es el agua dulce, pero el sector que más consume es la agrícola. Y el recurso de agua, ya sabemos todo, ya que estamos en esta charla, es lo que justamente empieza a haber problemática al respecto. Porque es algo que no se está tocando, o que al menos no se están estudiando las calidades de suelo, la capacidad de retención de agua, y cómo se está aplicando. Hay muchas cosas que se hacen a ojo, muy culturales, pero que no están de la mano de la ciencia y hay que empezar a abrir ese campo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos distintos cultivos. Esta curvita, ustedes se preguntarán, ¿qué es esta curva? Como todos organismos vivos, a medida que crece, consumen más. Bueno, las plantas, a medida que van creciendo, van aumentando su consumo. Entonces nosotros para poder decir, bueno, voy a hacer una aplicación de agua en un cultivo a gran escala, necesito saber qué cantidad de agua me va a consumir cuando la planta sea grande. ¿Para qué? Para justamente evitar desperdiciar recursos naturales.
Bien, tenemos que el algodón, la caña de azúcar, el maíz, el repollo, las manzanas, en mediados de temporada es cuando más consumen. Entonces, bueno, sabemos que si tenemos una hectárea que, por ejemplo, una planta demanda agua, digámosle, 10 litros una planta, y bueno, y tenemos 5.000 plantas, sacamos la cuenta, tenemos 50.000 litros. ¿eh? Y estamos hablando de cada 2 o 3 días de riego. Entonces, es un montón de agua. Y cuando pensamos en eso, tenemos que empezar a cuidar ese recurso. Ahí va. Y la eficiencia de los ríos, por lo general, terminan siendo del 40 al 50%. El resto del agua se tira o se desperdicia. Bien. Otra cosa importante que me parece mencionar, porque esto es más, como ven, un poco más ingenieril, tenemos que saber cómo se comporta esa agua en el suelo. Esa relación agua-suelo no es poca cosa. Incluso si nosotros pensaríamos en una agrofloresta o una restauración de ecosistema, en la incorporación de nativas, y queremos garantizar que esa planta se desarrolle o que al menos llegue al cuerpo de agua subterráneo que le permita ya ser independiente, por así decirlo, es muy importante saber que si nosotros acompañamos ese proceso o lo intervenimos de alguna forma, saber si le aplicamos agua, cómo se la vamos a aplicar, cómo se comporta ese bulbo húmedo que se genera. Ustedes pueden ver acá que acá le he aplicado goteros de distintos caudales y vemos en distinto tiempo y vemos cómo el bulbo húmedo, esta burbuja de agua, se va expandiendo en ese suelo según el tipo de suelo, la textura, es más arcilloso, más limoso, más arenoso. Eso es importante también conocerlo, porque a veces se hacen cosas que lo hizo el vecino o lo hacen en otros lados y no se sabe cómo sería la receta para ese lugar, porque cada lugar, cada ecorregión tiene sus características. Me ha pasado, les cuento, he hecho estudios en el sur de la provincia de Santa Fe, en Paraguay, en el norte de Buenos Aires, en Entre Ríos, y bueno, es muy interesante cómo la cultura, por eso siempre digo cultura y ciencia aplicada, lo importante es que nos vinculemos, es, es ver qué pasa con esa agua, cómo la estamos aplicando y cómo se comporta esa agua en el suelo. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo poner un gotero de 8 litros hora que poner un gotero de 2 litros hora. Y así, no es lo mismo comprar 200 millones de goteros que comprar 50 goteros, porque el suelo te lo pide eso. Si le das más, vas a perder recursos. No es porque no, es un recurso no renovable, no se olviden. Pasemos un poquito más. Es una alicata, estamos sacando láminas del suelo, la vamos colocando, o sea, posiciones continuas, digamos, para después poder observar la superficie y la composición, identificar los horizontales. Un estrato es la arcilla. ¿Por qué sirve la arcilla? Primero por la correlación, pero no porque tiene elasticidad. No es que sea puramente arcilla, puede tener mismo arena fina, pero claramente ya tiene, aparece una fuerza expresiva, muy característico de ese tamaño de partícula. Es decir, que podemos decir que la raíz se va a desarrollar hasta este grado. ¿Por qué les muestro esto? Porque, por ejemplo, acá tenemos un suelo en Fram, en donde un cultivo, particularmente, también me especializo en lo que es la planta de cannabis, cáñamo, algo que es nuevo, que a lo mejor puede hacer un poco de ruido, pero bueno, es necesario entender que la planta de cannabis es una planta medicinal. Y me llamó un comitente, me dice, che, quiero plantar esta planta que se conoce, es un paquete, es algo nuevo. Le digo, bueno, analicemos el suelo, veamos hasta dónde va. Me dice, hay anegamiento, bueno, analicemos hasta dónde va la profundidad radicular, cómo se comporta esta misma, para justamente cuidar también el suelo, no es que la tierra está y da frutos. No, no, la tierra es un organismo vivo. Respira, digiere, a lo mejor no tendrá todos los órganos como nosotros tenemos distribuidos, pero tiene microorganismos, tiene hongos, es todo tiene todo un sistema ahí adentro. Entonces, nosotros, dentro de lo humanamente medible, tratamos de decir, bueno, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado de salud de ese suelo? Bueno, acá tenemos laboratorios, tenemos instituciones que justamente esta vinculación es muy importante, que nos permiten decir, che, mirá, de pH, como nosotros cuando vamos al médico nos hace un análisis de sangre, tiene tanto. 6. Materia orgánica, carbono, nitrógeno, fósforo, macro, micronutrientes, es información que necesitamos saber. Que yo siento que muchas veces, y hay otros profesionales, colegas, que no lo hacen. Que es como, bueno, metele esto y ya está. Reventemos que le llaman malezas, son buenesas. El ecosistema trata de buscar el equilibrio de forma permanente
Y nosotros de forma, o sea, una plaga para mí, siempre digo, es un mal uso de suelo. Si tiene una plaga es porque hay algo en desequilibrio, no es porque falta un químico. Es porque se perdió la cultura del agro. Y cuando hablamos de agricultura, yo siento que no hay cultura del agro. Hay un modelo de aplicar veneno y ver qué pasa, y así los suelos tenemos todos rotos. Yo lo digo por ir a ver hacer análisis de suelo y decir, che, esto no están dando. Esto nos queda poco tiempo, digamos. Suelos duros, que no crece nada. Bueno, en los informes que hago, por lo general, siempre trato de trabajar de forma interdisciplinaria. Hay una licenciada en tecnología, un ingeniero ambiental, un ingeniero agrónomo, que por ahí me cuesta un poco charlar, pero de golpe vamos encontrando gente piola, biólogos, bueno, en esa. Después lo que es la parte de cuando uno dice, bueno, yo quiero intervenir un espacio, bueno, ¿qué pasa? Nos encontramos a veces con zonas anegadas que han sido desmontadas, qué tipo de intervención tenemos que hacer, cómo negociamos esos espacios entre nuestras necesidades y lo que demanda la naturaleza, porque es así, nosotros vamos a la verdulería, comemos frutas, que todo lo que nosotros usamos viene de un proceso industrial que toma recursos de la naturaleza y no nos podemos hacer los onzos, está ahí, digamos. Y a veces la transición lleva su tiempo. Bueno, en esta cuestión siempre pienso, digo, bueno, nos encontramos con situaciones como estas, donde es un área, digamos, un amigo, improductiva, digamos, o donde tampoco crece nada por el nivel de anegamiento. Bueno, negociemos. ¿Qué podemos hacer? Se hacen lo que es un movimiento de suelos, como pueden ver la máquina acá al costado, en donde nos generamos una plataforma y generamos una zona donde de golpe era improductiva y ahora es productiva. Donde también generamos cultivos asociativos, en donde también nos permite a nosotros sostener esa biodiversidad, porque hay dos cuestiones que son importantes, la biodiversidad por un lado y el equilibrio. Si no, pues tenemos esas dos cuestiones en claro y siempre vamos a caer en el paquete tecnológico que nos venden. ¿Me explico? Bien, otra cuestión muy importante que como ingeniero ambiental es lo que es el relevamiento. Lo importante que es asociarnos con las tecnologías, saber qué podemos usar, estar actualizándose de manera permanente. A partir de eso, tomar decisiones que nos permiten, por ejemplo, generar este modelo digital de elevación. ¿Qué es un modelo digital de elevación? Es cómo es la superficie de la Tierra y cómo esa superficie de la Tierra, según distintos niveles de agua, tenemos zonas que son de mayor o menor riesgo. Esto de este lado es el río Salado y acá tenemos la planicie de inundación. Bueno, es una zona que quieren intervenir. Bueno, conozcamos y veamos qué zonas podemos o no habitar y de qué forma. Si ponemos plantas que sean también nativas, pero que resistan al anegamiento, donde no nos podemos colocar, y no luchar contra la naturaleza, sino amigarnos y entenderla, o tratar al menos de acompañar, porque también esa es otra forma de pensar nosotros con el entorno. Bien, paso a la siguiente. Bueno, este es el campo que hice el relevamiento. Me dice, miren, tengo este problema, está totalmente anegado. El tipo me decía, quiero que sea productivo. Bueno, ¿qué va a hacer con los árboles? Los árboles no los vamos a tocar. Vamos a ver de qué forma se hace ingeniería, porque hay que pensar de qué forma hay que hacer esto, y que nosotros podamos garantizar lo que es un lugar donde no me desmontes todo, no me generes una mega defensa o un canal gigante que destruya el entorno, y podamos convivir con eso, porque está el plan B, digamos, el fácil, me parto por encima y ya está. Bueno. Nosotros les propuse hacer primero un estudio, el estudio que les mostré con el dron, donde nosotros vemos cómo se comporta con un modelo hidráulico, el escurrimiento del agua que venía de la parte alta, como se puede ver ahí. Estoy marcando con el manito. Ay, para que se me fue. Em, Vemos cómo se comporta, cómo escurre el agua, tal cual lo que sucede en la realidad. Insisto, la tecnología nos puede ayudar un montón, tenemos que amigarnos con eso, porque me pasa también que muchas veces parece que la tecnología es mala palabra, y vos decís, no, la tecnología, si no nos amigamos con la tecnología, y bueno, vamos a estar al horno. Bueno, ahí vemos como el tiempo de anegamiento, esto es una simulación que dura días, acá estaba la casa, esta imagen que ven arriba es la de esta zona al sur, que marco con la mano, y la propuesta fue hacer un canal siguiendo la línea de abajo y generando una plataforma con el suelo que se sustrae. Entonces, eso que genera, por ejemplo, acá a ver, que llueva y el agua corre, primero se hizo una intervención pensando en lo que se está haciendo, usando tecnología y utilizando la línea de escurrimiento, que no es poca cosa. Entonces permitimos intervenciones sostenibles. Miren cómo nos inunda la zona.
Y justamente acá está la máquina operando, que le digo, bueno, empecemos. Un canal no tan profundo, que sigue la línea de escurrimiento, y sin tocar ningún árbol, esquivándole los árboles, porque saben que los árboles son muy importantes. Y acá tenemos lo que sucedió con una lluvia de aproximadamente 100 milímetros. El campo está disponible, se permite hacer un área productiva sin hacer grandes intervenciones. Bueno, esto era lo que pasaba acá. Fíjense que el árbol este que está acá, a ver si lo pongo acá, es el que está acá. Este mismo que está acá es ese. Fíjense el comportamiento del agua en este punto y en este otro. Y bueno, y abajo le hice una zona de humedal para rescatar ese espacio del agua que estaba acá, como ir haciendo compensaciones. Sigo por el otro. Bueno, por otro lado, lo que es el drenaje agrícola. ¿Qué sucede? Si nosotros, sucede muchas veces que a veces se intenta hacer producciones en donde hay zonas que no, donde lamentablemente si no lo conoces, lo que vos hagas, ya sea agroecología o lo que fuera, va a venir una lluvia, te va a generar anegamiento y va a parar toda la producción. Entonces, ahí va a ser un problema. O queremos hacer una intervención. Me pasa ahora, estoy en el canal sur de Rafaela, estamos haciendo lo que es una restauración de un canal con CONICET, un RAF y otras ONG, investigadores. Yo como ingeniero tengo que firmar y ver qué aplicabilidad se está haciendo. Y nada, a veces la cuestión del comportamiento hidrológico, hidráulico se desconoce, queda muy bonito, pero lo bonito no es que sea funcional. Es como nada, tener un auto muy lindo, pero que no tenga motor. No va a funcionar. Bueno, lo mismo pasa con esto. Vos le pones las plantas donde a vos te parece porque queda bonito, porque es una cuestión estética, paisajística, pero resulta que la naturaleza no entiende de eso, como así no entiende de fronteras políticas. Más bien entiende de fronteras ecológicas que a su vez están interconectadas. Bueno, acá se le aplicó, el suelo daba resultados muy negativos, hacer una plantación ahí iba a ser un problema. Bueno, se pensó en un sustrato filtrante en el fondo, que permitió justamente eh, bueno, permite que no toque la planta y poder hacer todo, digamos, esto con sustrato, un cantero grande, digamos, y poder producir así de esta forma eh, vegetal, digamos, biomasa. Los sistemas de riego también tienen que estar pensados porque la compra de insumos no es que comprar a ojo es bueno, sino que pensemos que estamos usando elementos que no son necesarios, es un desperdicio, digamos. Y bueno, y te permite, lo que nos permite a nosotros es justamente conocer cómo aplicar esa agua. Fíjense que le agregamos manómetros para conocer cómo funciona el sistema, vemos cómo se aplica el agua, aunque muchas veces no sucede eso, a veces tenemos riego desparejo y eso no nos sirve porque estamos incluso desaprovechando recursos naturales porque las sales que le aplicamos no se aplican de manera uniforme y utilizamos menor área y tenemos mayor productividad. ¿Sí? Ahí va. Bueno, acá tenemos otro, lo que es un sendero, un camino que me tocó hacer una obra, eran aproximadamente 10 kilómetros de camino. Me dijeron, vamos a hacer una zanja. Le digo, no hagamos una zanja. Lo que les propuse es altear el camino para luego hacer hacer que todo el sector lateral funcione como humedal. Y lo que permitió es esto. Fíjense que en un principio, si bien hubo una intervención que fue bastante fuerte, digamos, a largo plazo, ya más que largo plazo, a los 3 meses, el espacio se recupera y se revegeta. Entonces, si bien algunas intervenciones pueden ser un poco impactantes en un principio, lo que permite es la accesibilidad, la recuperación de ese ecosistema que fue intervenido y nada, pensar en una obra sostenible a largo plazo, digamos. Bueno, sigamos. Bueno, esto es otro sistema de riego. Eh, Cuando hablamos de este caso me pasó que era una de las primeras plantaciones que se hicieron acá en Argentina, eh, cómo el agua sale y podemos generar, digamos, fíjense que hay vegetación al costado, donde fomenta la infiltración, no hubo plaga, no hubo inconveniente de ningún tipo, o sea, no se tuvieron que agregar agroquímicos bajo ningún punto, porque justamente era un suelo muy castigado por la soja. ¿Por qué? Porque justamente se hizo todo un estudio previo y se remedió ese suelo para nada, para poder hacer las cosas pensando, digamos, no de modo sencillo y desembolsando, que al fin y al cabo siempre nos perjudica a todos, sobre todo a nuestra salud. Bueno, este es otro tipo de cultivo que se hizo en lo que es de Biory Home, de Bio a la Raíz, es una asociación civil
con la cual participo, hicimos una toma de agua en el Coronda, y lo que logramos es que los productores de frutilla, que hoy son la mano ejecutora de esos sectores que no tienen ninguna medida de, digamos, contra la contaminación de los agroquímicos que agregan, hoy estén produciendo sus propios alimentos, produzcan una frutilla orgánica con plantines que generan ellos, que lo traen de Córdoba, y con diversidad de cultivo, y poder ser ellos los que también venden sus productos, y no otra persona que es dueño de grandes extensiones de tierra, y que el 50% de los costos es un paquete tecnológico que nos termina matando a todos y que nos genera un producto de calidad. Bueno, acá tenemos esto, es los distintos productos que estamos generando, son 16 hectáreas de riego. ¿Por qué hablo del riego? Porque siempre se piensa el riego del agua. Sí, el agua ¿para qué? Para producir alimentos, gente. Es eso, porque también la tenemos que producir alimentos. Quedan muy lindos los paisajes, muy bellos, pero necesitamos generar áreas productivas que nos permitan alimentar y que de forma saludable. Fíjense en lo que es. Qué importante el tema del agua y también una ingeniería para el pueblo, porque ¿cuántas veces tenemos ingeniería para el pueblo? Bueno, en cuanto a y la tecnología también, porque a veces parece que, que la tecnología se lo reservan los que más tienen. Y eso hay un problema. Bueno, un cabezal de riego, lo que nos permite hacer mezclas hidráulicas, eso más duro. Un poco de lo que les mostraba la tecnología, los diseños que nos permiten hacer, que bueno, es lo que hacemos en Ingeniería del Agua, para justamente predecir qué tipo de elementos tenemos que comprar y cómo van a quedar disponibles los accesorios. Em, Siempre de la mano de la tecnología. Es algo que por eso me dediqué a lo que es el agua, en la parte esta. Tenemos los mezcladores hidráulicos de esta parte, el cabezal, que es donde le agregamos nutrientes. Depende de cada productor. Y bueno, y ahora vamos a la parte de anegamiento de bancos. Este es un proyecto de Charles Coolidge que yo hice para Canadá, que es, lo hice en una escuela agrícola, pensando justamente en el drenaje, que es una nueva forma, una nueva morfología para el curso de agua agrícola. Fíjense quiénes están interviniendo, esto me pareció muy interesante, por eso lo dejé abajo, qué ministerios o entes públicos de otros países, por ejemplo Canadá, están interviniendo en lo que es la intervención. Y en estos proyectos nuevos, porque innovadores, en lo que es la restauración ecológica, en respetar su espacio de libertad. Bueno, este planteo fue un canal doble fondo. Un poco el objetivo era crear una alternativa de dragado sostenible, inspirar los procesos hidrogeomorfológicos naturales, es decir, mirar qué pasa alrededor. Esto, por ejemplo, hablaban de las nativas. Sí, ¿por qué las nativas? Porque justamente las nativas son los que se asocian al lugar. O sea, no vamos a poner planta exótica o que nos quede linda, porque no van a tener nada que ver con eso. Tenemos que empezar a amigarnos, a conocerla, qué beneficios trae, qué nutrientes fijan, qué bichos lo alimentan, qué pasa cuando muere, cómo recomponerlo, cómo esos suelos, no agregarle lo que a nosotros nos parece o el paquete tecnológico que nos venden en cualquier centro de cultivo, sino, o en semillero, sino ver cómo nosotros podemos también recuperar nuestros desechos, ya sea baño seco, compostaje, nada, pensar en la economía circular y en las cosas que vuelvan a la tierra. Bueno. Recuperar funciones de arroyo, muchas veces los arroyos se hacen para una verificación hidráulica y no se dan cuenta que en realidad los ríos, los que nos brindan son el 20% de los servicios ecosistémicos del mundo. Esas zonas que por ahí dicen, uy, el agua me molesta. El agua no molesta, lo que molesta somos nosotros que no nos sabemos ubicar con respecto al entorno. No podemos pensar en intentar adiestrar todo lo que nos rodea, adoctrinarlo. Hay lugares donde ya está, hay que respetarlo y el agua llega hasta ahí y bueno, hay que ver de qué forma convivimos con eso. Bueno, un poco lo que se está yendo un poco el norte. Bueno, más allá que en el norte van hacia ellos, acá nos instalan minera, bueno, nos extraen nuestros recursos, pero bueno, es otro tipo de discusión. Bueno, eso, convertir todas estas prácticas en, bueno, en un ejemplo. Acá en Argentina lo estoy tratando de hacer, pero bueno, me está costando bastante, pero bueno, va funcionando. Bueno, este es el canal que había antes, que lo que el típico intervención lo que genera es como, no sé, me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Es decir, en realidad no estás atacando el problema, estás atacando el síntoma. El problema es que a lo mejor tenés mucho estrés. A lo mejor estás haciendo 2 millones de cosas, no estás usando los lentes. Digo, o sea, pensar en la salud ambiental no en términos de un síntoma, sino en términos de una cultura atrás de esa agricultura. ¿Qué cultura nosotros estamos aplicando en nuestro sector, en nuestras cuencas, en nuestras ecorregiones? ¿Cómo lo pensamos al entorno y cómo nos pensamos con el entorno? Bueno, acá vemos esta intervención, un canal feo que por lo general lo que vienen le meten una retropala y limpian. Bueno, se pensó una ingeniería en esto, todo un proceso, trabajamos casi medio año en esto, yo de acá, yo de allá, y bueno, primera etapa lo que hicimos fue en obra un canal convencional, con bastante talud, haciendo el estudio de suelos para que justamente se mantenga estable
y no suceda esto de la ruptura de los laterales y que se tape. Segunda etapa fue elegir el nuevo sustrato que va a permitir, con el material de la zona, que sea estable los taludes, como es de forma, los ríos hacen eso todo el tiempo, digamos. Y después hacer una excavación del segundo fondo. El doble fondo, si vamos a una imagen anterior, esto que le muestro acá, ahí permite el desarrollo de plantas. Cuando hablamos de los humedales, el Paraná, por ejemplo, los humedales, es el doble fondo, tiene un canal principal y cuando crece inunda todo el fondo. ¿Qué hace ese doble fondo? Es una fuente de nutrientes, de retención, de purificación. Todos los servicios ecosistémicos del agua pura que hoy las ciudades toman del río Paraná salen de los humedales del río Paraná. No hay otro lado. Entonces, por ejemplo, y bajo línea sobre esto, el dragado que le quieren hacer al río Paraná, de 44 pies, van a secar los humedales, van a alterar el ciclo hidrológico. Se meten manos en río de llanura donde se conoce poco y se desconoce un montón. Es muy importante también tener en cuenta eso. Acá, por ejemplo, se genera una sinuosidad copiando. Si ustedes empiezan a observar los canales con detenimiento, se van a dar cuenta que siempre tiene un cursito chiquito en el medio. Eso es natural. Lo que nosotros tratamos de hacer es acompañar ese proceso. Sí, con intervenciones y para buscar esa estabilidad, para ir de la mano con el ambiente. Bueno, se ajusta de forma manual, con pala, y luego se hace el recubrimiento de los taludes. No es que queda pelado como muchas veces vemos acá. No, a lo mejor al principio cuesta más de tiempo, pero lo que te permite a vos es que el talud se mantenga estable, porque la vegetación nos ayuda. Pensar en la ingeniería de plantas, pensar en qué plantas tenemos que utilizar, pensar en qué es lo que la naturaleza ya usa. Tenemos que aprender a observar, los pueblos originarios ya lo dicen. Hay que observar, hay que respetar. Y tenemos el canal resultante. Acá tenemos un proceso de lo que es este año, cómo se fue estabilizando. Tenemos lo que fue en marzo, el 24, el 30, en junio el 8 y el 17. Fíjense cómo la vegetación toma el talud y se mantiene estable. Esto es un poco el diseño 3D que se los apliqué, le hice la modelación hidráulica y ahí vemos el resultado del canal doble fondo. Cómo, fíjense, pasamos del que la imagen de arriba a lo que tenemos abajo. O decir, ¿cómo? Y nada, simplemente es pensar, es ser un poco más paciente y escuchar, sobre todo. Bueno, sigue un poquito. Bueno, acá le voy a mostrar un poco el video que, que armamos ahí en Rivier. Este es digo, como que muchas veces se hacen publicidades de cosas y me parece que esta también, acompañado de lo que es la comunicación, lo que es la edición de videos, me parece que esto también nos puede ayudar a ganar un poco la pulseada. Mira la máquina cómo empieza a acabar. Eso es el semillas al voleo, se llama. Ahí están midiendo distancias, ahí están acomodando la tierra que se saca a los costados, ahí están marcando, ahí va la retropala, caminando. Nada, y uno piensa en los costos y dice, pero ellos tienen más recursos que nosotros. Yo hago los costos acá en Argentina y sale lo mismo. Acá el problema es la ansiedad. O sea, a veces las obras, yo digo, mirá la guita que se gastaron acá y allá, están gastando lo mismo, menos, y hacen mejores obras. Acá hay un problema de distribución de recursos, claramente. Bueno, esto se llaman tecnologías low tech, que lo que aplican son, digamos, se llaman deflectores, que imitan lo que pasa con los árboles cuando mueren, que obstruyen el flujo y evitan lo que es la erosión de los laterales. Todo con bajo costo y sumamente sostenible a largo tiempo, digamos. Siempre cuando hablan de la sostenibilidad de la economía, y bueno, tenemos que pensar en eso también, pero observando, digamos. Como ese Luis, un colega que trabaja allá, también trabaja en una ONG. Bien. Bueno, eso por un lado. Acá hay otra situación, pues como pueden ver, acá tenemos un pueblo inundado, Santit se llama el lugar, y bueno, les quería mostrar distintos tipos de situaciones. Fíjense cómo la imagen de la izquierda se inunda completamente, es una simulación en tiempo real de lo que está pasando según un registro que hemos relevado, y cómo distintas intervenciones que nos complica el campo, esta zona, donde se han asentado en lugares donde no se tenían que sentar, claramente. Voy tratando de ocupar todo por ti, me parece una visión bastante antropocéntrica.
Acá tenemos otra intervención donde justamente se le agregan las alcantarillas, porque justamente intervinieron en el libre flujo del agua. Y bueno, si cambiamos la alcantarilla, ¿qué pasa? Y el agua sale más rápido, y lo vemos en una simulación. ¿Y qué pasa si se mete una bomba? Porque la verdad que la intervención es muy costosa, y quitar 140 metros de alcantarilla es un montón. Bueno, llegamos a este punto. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Un punto medio. Hay gente viviendo, hay alrededor de 20 viviendas arriba, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que buscar los puntos medios, hay que buscar los puntos de diálogo. Acá tenemos otra simulación también en vista en planta. Me parece bueno mostrarle esto porque cuando haya la oportunidad de que haya gente que esté trabajando en estos lugares y haya que intervenir y poder comunicarle a los vecinos y vecinas qué está pasando, es una linda herramienta. Está a disposición. Bueno, Matías, eso. Matías, Muchas gracias. discúlpame. No, 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 de ninguna manera es para cortarte, sino que si podrías compartir tus datos exactamente, porque Sí, seguramente van a querer contactarte. Es un tema muy interesante y el trabajo que estás haciendo más tu teléfono todavía. Después, cuando finalicemos, tenemos un disertante más que es un abogado ambientalista. Si los asistentes quieren hacer preguntas y ustedes están dispuestos, los vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Matías Postay. bueno. De nada, hasta luego. ¿Tienen Hasta alguna pregunta, luego. algo? Hay algunas, pero si te parece, las respondemos después, puede ser. Dale, no hay problema. Bien. Ahora lo tenemos a Perdón, Paula. Matías puede compartir el mail en el chat, por favor, Mati, gracias. Dale. Excelente. Exacto, sí. Bueno, ahora lo tenemos seguimos con los Matías. Matías de Bueno, que es abogado especialista en Derecho Ambiental, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, es docente y presidente en el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. Así que le damos la bienvenida a otro Matías. Matías de Bueno, que quise tenerlo en mi club para disertar, se fue postergando, ahora te tenemos acá, Matías, te vamos a disfrutar. Bienvenido. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy interesante la conferencia del colega. Justamente uno de los temas que se están debatiendo es cómo integrar el derecho con la ciencia, con la tecnología, y en ese sentido me parece que fue muy, muy didáctico. Ahora, mi parte principalmente, nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional una cláusula específica que tiene que ver con el derecho a un ambiente sano. Es un derecho que se plantea sobre un tipo de ambiente, no sobre cualquier ambiente, sino que tiene determinadas características. Esas características tienen que ver principalmente con lo que decía recién, que sea sano, que sea equilibrado, que sea apto para el desarrollo humano, para el desarrollo productivo. Y en esta Constitución se habla también de distintos tipos de personas que se deben proteger, y hablamos de generaciones presentes y futuras, o sea, nosotros, quienes ya existimos, quienes vivimos, donde realmente necesitamos mejorar una situación de equidad intrageneracional, o sea, entre la sociedad actual, pero también habla de una protección para las generaciones que vienen, que son generaciones que aún no existen. Eso se incorporó en nuestra Constitución Nacional hace aproximadamente 31 años, o sea que ya tiene su recorrido esta cláusula, y además en la Constitución también se establece un régimen de competencias en cuanto a cómo se va a desarrollar la legislación en materia protectoria del ambiente, con lo cual se establece que deben existir normativas básicas, normativas de lo que se llaman de presupuestos mínimos. Esas normativas lo que establecen es el piso protectorio del ambiente para todo el territorio nacional, la debe dictar la nación a esas normativas, y luego las jurisdicciones locales, lo que serían las provincias,
tienen que acompañar con normas protectorias también del ambiente que sean maximizadoras de ese tipo de derechos. O sea, hay una materia específica, hay un bien jurídico tutelado que es el ambiente. Ese ambiente tiene un piso de protección que lo establece la nación y las provincias legislan sobre la misma materia, pero siempre brindando mayor protección, nunca por debajo de ese piso. Entre las normativas que encontramos en el sistema nacional, encontramos una primer ley, que es la Ley General del Ambiente. Esa ley es la ley de presupuestos mínimos que establecen la política ambiental de la nación. Dentro de esa política ambiental vamos a encontrar diferentes herramientas, y entre esas herramientas vamos a encontrar lo que son los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas, el ordenamiento ambiental del territorio, entre muchas, la educación ambiental, entre muchas otras herramientas que nombra. Además, establece que existe lo que se llama un daño ambiental cuando hay una alteración negativa del ambiente, que es relevante, y en ese esquema plantea que quien produce un daño debe hacerse cargo de esto. ¿Y de qué manera? Primero, intentando volver las cosas al estado anterior, o sea, lo que se llama la recomposición del ambiente. Si esto no puede ser, bueno, a partir de ahí se empiezan a establecer un sistema de aporte, sería de sanciones, de multas, que van a un fondo de recomposición ambiental que justamente debe ser para proyectos que tengan que ver con la recomposición del ambiente. Y además hay distintas normas de presupuestos mínimos que se llaman las normas sectoriales, que van acompañando a esta Ley General del Ambiente. Y entre esas encontramos, por ejemplo, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático Global, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciales, de gestión de los acuíferos, de actividades de quema. O sea, hay diferentes normas específicas. ¿Qué sucede? Nosotros ahora en la provincia de Santa Fe nos encontramos ante la posibilidad de llevar adelante una reforma de la Constitución provincial. La Constitución de la provincia no habla de normas ambientales en particular, sí habla del derecho a la salud, y en ese sentido, pensemos que la Constitución de Santa Fe tiene prácticamente 62, casi 63 años, es de 1962, va a recibir esta reforma, y entre las posibilidades que habilita la ley de necesidad de la reforma está esta posibilidad de incorporar una cláusula ambiental. Ahora, esto tiene que servir para ayornarlo al sistema legislativo existente en la nación, para readecuarlo, pero como lo vemos nosotros, lo venimos estudiando en el Colegio de Abogados, entendemos que la provincia puede dar un paso más, puede dar un salto de calidad en materia legislativa. Entonces, no es solamente ayornarlo a la Constitución Nacional, sino ya tomar otros nuevos debates que tienen que ver, por ejemplo, el ambiente. ¿Es un ambiente natural o un ambiente cultural solamente? Bueno, entendemos que existe ambiente natural y ambiente cultural, como lo plantea la Constitución Nacional, pero también entendemos a las personas y a la calidad de vida como parte de este ambiente. Si nosotros materializamos, cristalizamos este concepto, lo que lograríamos es que las personas, cuando están tramitando un proceso que tiene que ver con contaminación ambiental, pueden acceder a un régimen protectorio mucho más potente que el régimen ordinario de protección. Además, no solamente entendemos que el ambiente es un derecho humano fundamental, sino que también le adjudicamos derechos a la naturaleza. Entendemos a la naturaleza como un sujeto de derecho que debe ser susceptible de una protección especial por parte del ordenamiento jurídico. También lo que planteamos en este proyecto que ha elaborado el Colegio de Abogados es justamente ayornar el nuevo sistema legislativo. O sea, hay muchas normas ambientales en la provincia de Santa Fe. Nosotros entendemos que hay un desorden de alguna manera en todo este proceso, en este esquema de acumulación normativa, con lo cual entendemos que deben
dictarse por la legislatura provincial un sistema normativo de presupuestos mínimos provincial, así como, o sea, como un espejo hacia el sistema nacional, y muchas otras normas que tienen que ver con los sectores del ambiente que la provincia de Santa Fe pretenda proteger, como por ejemplo una ley de economía circular que pueda incorporar un nuevo sistema productivo, que lo pueda fomentar, que lo pueda de alguna manera también financiar. Nosotros en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tenemos la primer ley de humedales del país aprobada en el 2019 y sin embargo no ha sido reglamentada aún. Bueno, también incorporamos en la Constitución, incorporamos como proyecto para la norma constitucional de la provincia, que si una ley ambiental no tiene reglamentación, no por eso deje de ser implementada de manera efectiva, creemos que tiene que ser operativa. También entendemos que tienen que existir tribunales ambientales específicamente para poder canalizar estos procesos que son tan especiales, que tienen su propia dinámica, sus propios principios, que su propio método probatorio, y que tienen que trabajar de manera interdisciplinar, y que además, dentro de este esquema de nuevos procesos que incluyan tribunales ambientales, tiene que existir un fiscal general del ambiente para que pueda representar justamente los derechos de la naturaleza. Y finalizamos planteando que tanto en la gestión administrativa como en los procesos judiciales siempre debe tratar de interpretarse la norma en base al principio indubio pro natura, o sea que en caso de duda siempre debemos proceder a favor del ambiente o a favor de la naturaleza para buscar la solución que sea más protectoria, siempre obviamente trabajando en un esquema de equilibrios, y que los principios que se han desarrollado a nivel internacional y nacional en materia ambiental deben primar a la hora de la gestión ambiental. ¿Cómo planteamos esto? Bueno, justamente lo que se propone es que se tomen en cuenta las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la interpretación de los tratados de derechos humanos en materia ambiental para la gestión del ambiente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer de alguna manera? ¿Qué debemos impulsar? Bueno, que las juventudes principalmente puedan exigir, puedan plantear, puedan lograr que estos temas estén en la agenda pública, que estén en la agenda política, y para eso son tan importantes este tipo de debates. Nosotros hace 2 días llevamos adelante un festival ambiental en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, fue un montón de gente, lo tomaron una gran cantidad de medios de comunicación, esto genera divulgación, genera interés, y lo que se necesita claramente es que se pueda generar una gestión integrada entre la nación, la provincia, los municipios, para poder trabajar toda esta nueva normalidad en la que estamos inmersos, que tienen que ver con una crisis climática que realmente no tiene precedentes en el mundo y en particular en nuestro país y en nuestra región, y que requiere obras de infraestructura como las que recién también planteaba el colega Matías, que requieren inversiones también que son enormes en cuanto a lo que tienen que ver con las inversiones estatales. Así que creo que es momento de alzar la voz, por más que esto parezca contracíclico, porque hoy estamos ante una política que prima en cuanto a su negacionismo climático, pero bueno, por suerte en la provincia y en los distintos municipios sí se está planteando de que existe una crisis climática global, de que hay que tomar acciones, que hay que desarrollar políticas en este sentido. También el sector privado empieza a pensarlo en la generación, en la inversión de recursos, en este tipo de temas, y también desde la gestión de los profesionales que se están formando desde las distintas unidades académicas, el tema está absolutamente instalado. Así que yo veo con buenos ojos que las juventudes principalmente se involucren, que las juventudes exijan, que las juventudes se preparen, se formen, para poder llevar adelante proyectos que tengan que ver con la sostenibilidad, que tengan que ver con la regeneración del ambiente, porque ya estamos en un proceso bastante complejo de degradación, y debemos darle una vuelta de rosca y generar nuevos hitos que permitan que la política principalmente tome la cuestión ambiental como políticas de Estado
y que de esa manera podamos lograr que el futuro y digamos el presente pueda tener alguna transformación. Por ahora es eso. Si queremos hacer algún esquema de preguntas con las normativas, estamos a disposición. Matías, bueno, un aplauso para Matías como para todos nuestros disertantes de hoy, brillantes, el contenido excelente. Y Matías, ¿cómo un ciudadano común, si presumimos un delito ambiental, cómo lo canalizamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué elementos tenemos que tener para una denuncia si presumimos un delito ambiental? Bueno, hay distintas formas de poder informar. Puede ser informando al Ministerio de Ambiente de la provincia para que pueda llevar adelante actuaciones que sean desde el ámbito administrativo. Se pueden denunciar en una fiscalía, la fiscalía sea penal o extrapenal, de acuerdo al tipo de delito que se puede plantear. Las propias policías también pueden tomar una denuncia por algún tipo de contaminación y eso se tienen que elevar a la fiscalía, y luego los fiscales lo que hacen de alguna manera es caraturar y ver qué tipo de delitos, porque existen lo que son los delitos desde el punto de vista penal, que son principalmente los que son propiamente delitos, y después hay delitos ambientales que no son penales, que tienen que ver principalmente con acciones extrapenales, que son la mayoría, que en general se tramitan a través de algún amparo ambiental, como también está la posibilidad de generar denuncias en las defensorías del pueblo, que generalmente toman este tipo de denuncias para desarrollar investigaciones y terminan generando pruebas que son muy importantes para avanzar en este sentido. Y además existe también una asociación, que es la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, que la pueden encontrar también en redes sociales, que generalmente toman los asuntos que son de relevancia y en ese sentido llevan adelante distintos tipos de investigaciones y de acciones que tienen que ver con la protección del ambiente. Perfecto, Matías. No sé si hay alguien que quiere preguntar. Levanten la mano o abran su micrófono y cursamos esa pregunta, alguna inquietud. Paula, no sé si tenés algo para agregar. No, yo nada más que agradecer a ambos Matías, que fueron los últimos disertantes, por su participación, muy interesante. Pedirle también a Matías de bueno que pase también su contacto, si él desea, en el chat. Ya Matías lo hizo. Y bueno, abierto al debate si alguien quiere decir algo, consultar, hacer preguntas, están ambos disponibles. Anita, Paula, solo un comentario antes de cerrar. Por supuesto que agradecerles, más allá de la convocatoria para que participe la nueva Ruta Verde, como ciudadana de la provincia de Santa Fe me moviliza muchísimo, porque somos muy conscientes de la realidad que estamos viviendo, más allá, a nivel mundial, como decía recién Matías, nuestra región está devastada. Sigo mucho el trabajo de la ONR, así que celebro escucharte, Matías, acá. Y al anterior, Matías, con ese trabajo equilibrado, porque realmente es un trabajo equilibrado desde todos los ángulos, que va a aportar y aporta desde sus conocimientos y su inquietud, porque hay una energía ahí muy particular. Se empiezan a encontrar respuestas y esperanzas, sobre todo, como lo que nos pasa en nuestros pequeños lugares de aulas, que a veces conversamos con los chicos sobre estos temas, y Matías hablaba recién de la juventud y los niños son muy apasionados cuando hablamos del tema ambiente, son defensores incansables, son los guardianes de nuestro ambiente, sin duda. Y bueno, me genera muchísima esperanza poder escucharlos y ver todo el trabajo que se está haciendo. Durante mucho tiempo sentimos, yo recuerdo desde niña, tengo 45 años, y aparecían en nuestro país los grupos de ecoclubes,
y eran también como una esperanza llevada a la realidad de los adolescentes y al movimiento adolescente, eso de que, bueno, qué bueno que podemos hacer algo, que se puede alzar la voz, que bueno, y se veía inalcanzable y las problemáticas nos empezaron a avasallar porque realmente la problemática ambiental se acrecentó muchísimo y parecía que uno daba un paso con algo y retrocedíamos 1000 porque por supuesto que los intereses están puestos, no es que se desconoce ni que se ignora la problemática ambiental, sino que hay otros intereses que están por sobre todo lo que se debería considerar y no se considera, y los intereses son a corto plazo y pasan por una situación de bolsillo y no de otra cuestión. Bueno, yo creo que es esa sensación de que, bueno, sembremos esperanza en los chicos y vemos el mañana, está con mucha claridad de que se va terminando y que va abriendo camino porque es mucho lo que se hace, es mucho lo que se genera socialmente y hay mucha gente haciendo muchísimo. Desde los apasionados que lo hacen desde su lugar de apasionado y que ya fuimos tomando conciencia de que necesitamos la ciencia y el conocimiento y la tecnología y las normativas, sobre todo, como yo le decía a los chicos, no podemos dar un paso porque no podemos hacer una intervención, algo que afecta a nivel local, sin tener la autorización de alguien que tenga conocimiento. Y por eso fuimos al área de ambiente. Y por eso nos recibieron y podemos trabajar en conjunto. Así que celebro que suceda esto en Santa Fe, que se replique en cada lugar, que podamos escucharnos y acompañarnos, porque bueno, no hay otro camino. Así que gracias a todos. María, Gracias ¿me das a un vos, segundo, por favor? ¿Puedo hablar? Sí, Jorge, después le vamos a dar la palabra a Jaime, que también levantó la mano. Jorge, te escuchamos. Bueno, buenos días, Jorge Darlago. Actualmente no estoy en el Rotary Club Casilda, fui presidente. Estoy armando un Rotary nuevo, el Rotary Aeronáutico Latinoamericano, el cual voy a ser presidente. Pero les quería comentar que soy técnico en gestiones y auditorías ambientales y me recibí de abogado antes de ayer, por el cual la idea es incursionar en el derecho ambiental, el cual tengo un proyecto por Casilda por el tema de aplicaciones de agrotóxicos, y me gustaría conectarme con Matías. ¿Cómo? Bueno, estudié a propósito para llevar adelante mis proyectos. El corredor ecológico del río Carcarañá, que hay una barrera, lamentablemente. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con eso y bueno. Así que bueno, me gustaría conectarme con Matías para mostrarle mi proyecto de la reforma constitucional, que yo ya lo preparé. En la vieja constitución, el artículo 28, fue en ese momento uno de los artículos que en el año 62 dos casildenses lo redactaron, y la parte final, las dos partes, los dos renglones finales, habla de ambiente, de cuidado de la tierra ya en ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo la Constitución santafesina era una de los faros en el mundo que empezaba a hablar del ambiente. Bueno, nosotros tenemos que volver a ser el faro en ese sentido de sumar nuestra experiencia y todo lo que podamos en que tengamos un buen artículo en defensa de las generaciones presentes y futuras. Así que me gustaría conectarme con Matías para mostrarle mi trabajo y ver qué podemos hacer haciendo fuerza, porque ya desde Rotary vamos a poder hacer cosas mejores para las comunidades, ¿no? Así que bueno, nada, eso le quería transmitir. Ahí dejé mi celular para que se puedan comunicar por WhatsApp. Bien. Eso, exacto. Bien. Muchas gracias. Gracias, Matías, gracias, Jorge. Jaime. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días para todos desde Colombia, Valledupar, tierra de 45 grados en este momento. Un poquito diferente la gente que veo que ustedes tienen. A mí me tocó salir hace un instante a la puerta y tuve que cubrirme la cabeza con un sombrero muy amplio y todo este tipo de cosas.
Esto lo que muestra es un impacto de lo que estamos hablando, de las diferentes concepciones que se tienen desde los sitios y las características de cada uno de los sitios de la América Latina. Eso me implica, y estoy conociendo muchos términos, mucha forma de conectar y tratar de coincidir en lo que es la terminología y la parte ingenieril. Yo soy ingeniero forestal, soy cadre de medio ambiente y ciencias económicas. Tengo una especialización en unas cosas que no son del caso en este momento, pero lo que me interesa realmente es ver la gana que hay dentro del grupo de ir mejorando y conociendo más. Conocer más es muy importante. El conocimiento te da la verdad. Y eso es lo que yo persigo, la verdad. La verdad de cómo atacar los grandes problemas ambientales que tenemos. La verdad que nos va a llevar realmente a ser mejores rotarios, mejores personas. Esto es lo que estoy viendo acá. Me gustan algunas disertaciones, con otras no estoy de acuerdo. Lógico, es la parte conceptual que cada uno maneja y desde su disciplina. Como ingeniero forestal, yo tengo otras cosas muy diferentes en concepto que lo que habla un ingeniero que está especializado en aguas, en riegos, o en biología, en fisiología, en geomorfología, en imágenes satelitales, este tipo de cosas, pero es muy constructiva porque ya sé que se tiene. O sea, ya tengo una parte de ese conocimiento que tanto queremos divulgar. Con Seamar, con Francisco, hemos trabajado hace mucho tiempo. Fuimos creadores de ese grupo y pues qué rico estar acá. Un saludo para todos y voy a seguir participando cuando sea necesario por intermedio de Francisco, que es el más allegado a mí. Pues con mucho gusto puedo tener algún tipo de conferencia que con mucho gusto haré. Muchas gracias a todos. Es un placer estar acá. Gracias, Jaime. El placer es para nosotros que estén asistiendo desde distintos lugares, ¿no? De este lado del mundo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna reflexión? Los escuchamos. Abran sus micrófonos, no hay ningún problema. Yo quería agradecer por todos los aportes que se han hecho hoy, ponerme a disposición de quien necesite algún tipo de aporte de mi parte, y con Matías Postay ya estamos en contacto porque me interesa mucho lo que se está haciendo o lo que se puede llegar a hacer en lugares parecidos a la cuenca original de la que provengo, que es la cuenca del Luján, y lo que ustedes pudieron enterarse con la última gran tormenta en la zona de Campana y Zárate. Así que quedo atento a cualquier inquietud y cualquier otro encuentro de este tipo que realmente eh, nos ayuda mucho a los clubes rotarios a poder llevar adelante iniciativas y poner conocimientos en común para ser más efectivo en la acción, ¿no? Gracias. Gracias, Francisco. Gracias por estar acá. Bueno, Paula, si no hay ninguna pregunta, ¿te parece que vayamos cerrando? Y sí, a las preguntas que han hecho, si va a estar la grabación, apenas esté editado el material, lo vamos a compartir en las mismas redes que compartimos en la invitación. Sí, bueno, gracias a todos por participar nuevamente desde el Subcomité de Ambiente del Distrito 4945. Les agradecemos muchísimo, además a todos los distritos que pudieron participar. Y como decía al inicio, esto nos invita a repensar las acciones, porque todos estamos obrando en pos del ambiente, pero poder repensarnos. Nuestra gobernadora, cuando comenzaba su periodo de gobernación, ella nos citaba a un encuentro donde decía, bueno, tráete tu taza. ¿No? Qué pequeña acción de poder llevarnos nuestra taza, de poder llevar nuestro vaso y no utilizar este descartable, ¿no? Y así, en un montón de cosas en nuestra vida cotidiana que podemos ir haciendo en pos del ambiente y que como clubes rotarios nos invita a repensar las acciones que hacemos diariamente.
ya no va más la folletería, ya no va más el descartable, ¿por qué no pensar otras nuevas alternativas? Y en esto cuando yo me comunicaba con casi con todos los disertantes, le decía lo mismo, ¿no? Y lo digo por mi club Rotary, yo pertenezco al Rotary Club San Cristóbal, que está al norte de la provincia de Santa Fe, somos muy pequeños, y autorreflexión, pero seguro nos pasa a todos, hay un aniversario, hay un acontecimiento y plantamos un árbol, ¿no? ¿Qué conscientes somos? Vení con mami. ¿Qué conscientes somos de qué estamos plantando? ¿A dónde? ¿Cuál es su vida máxima? ¿Cómo va a llegar, no? Entonces, bueno, esto nos nutre, nos llena un montón y parece que ya son cosas que las vemos siempre, pero no, nos invita a repensarnos y a poder llevar a la acción, porque justamente somos gente de acción. Así que gracias, un honor haberlos escuchado a todos. Gracias, gracias. Y bueno, acá me han acompañado muy bien en casa, me dejaron escuchar todo. Así que gracias a todos por participar y nos encontraremos pronto para seguir pensando juntos el ambiente y esta casa común. ¡Chao! ¡Chao! Qué lindo. Gracias, gracias por estar. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Gracias, Gracias, gente. Nos Graciela. vemos. Un placer. Gracias, Hasta luego, María. gracias. Chao, chao. Gracias, Placer, doctora María. muchísimas gracias. Gracias, Diana. muchísimas gracias. Estén muy Felicitaciones bien. nuevamente. Que estén muy bien. Rosa, por ahí también. Miriam. Gloria. Bueno, Excelente Gabriel. todo, realmente felicitaciones. A vos por estar acá. Gracias, Miriam. Aparte aprendí un montón. Gracias. Claro, siempre aprendemos. Es interminable eso. Bueno, Paulita y todos, gracias.